Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos curiosos y amantes del chismecito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de risas, energía y por supuesto mucho drama. Y bueno, como ya saben, aquí estamos para sumergirnos en las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque el tema es jugoso, picante y como siempre con un protagonista que nos hace suspirar, Can Yaman. Sí, el mismísimo, el turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, soñando con sus ojos profundos y su sonrisa cautivadora. Pero, ¿de qué va el chisme del día? Pues mis amores, la revista que lo destapa todo, una de las más influyentes en el mundo del corazón, ha soltado la bomba. Una información que sinceramente nos va a hacer cuestionar muchas cosas. Así que si están listos para el análisis profundo, para desentrañar los misterios y para descubrir la verdad detrás de este supuesto escándalo, quédense conmigo. Prometo que no se van a aburrir. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada palabra y sobre todo, a especular, que es lo que más nos gusta. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de chismosos de corazón. Empecemos con el espectáculo. La verdad, mis queridos, es que el mundo del espectáculo es un universo paralelo. Un lugar donde los sueños se hacen realidad, la fama es el objetivo y los escándalos son el pan de cada día. Rumores, especulaciones, chismes infundados, romances secretos y, por supuesto, las sombras oscuras que se esconden detrás de la fachada de la perfección. Y es aquí, en este terreno pantanoso, donde la noticia sobre Can Yaman ha explotado como una bomba de tiempo. La revista, que como ya dije no vamos a nombrar, ha publicado un artículo que con una elegancia sutil pero con la fuerza de un tsunami, sugiere, que Can Yaman podría tener un problema con el alcohol. Un problema que, según la publicación, estaría afectando su imagen, su trabajo y, en definitiva, su futuro. Ahora bien, ¿por qué esto es un escándalo de proporciones épicas? Porque, seamos honestos, Can Yaman no es solo un actor. Es un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Es el hombre que encarna el ideal de galán, atractivo, talentoso, con una sonrisa que derrite hasta el corazón más frío y una mirada capaz de hipnotizar a cualquiera. Su carrera ha sido meteórica, ascendente y su imagen pública es impecable, pulcra, perfecta. Siempre lo vemos en eventos glamurosos, en alfombras rojas, posando con una elegancia natural, irradiando carisma y encanto. Es el hombre perfecto, el príncipe azul, el sueño de toda mujer. Y por supuesto ha trabajado arduamente para construir esa imagen. Ha cuidado cada detalle, ha sabido elegir sus proyectos, ha cultivado una relación cercana con sus fans, siempre atento y agradecido. Para muchos, Can Yaman es un ejemplo a seguir. Un hombre que ha logrado alcanzar el éxito con esfuerzo, dedicación y talento. Entonces la idea de que Can Yaman pueda tener problemas con el alcohol, aunque no esté confirmado, rompe con esa imagen idealizada. Es como si, de repente, el pedestal en el que lo hemos colocado se tambaleara. Es como si el cuento de hadas tuviera un final inesperado y menos glamuroso. Y aquí es donde la revista hace su trabajo, donde juega con la ambigüedad, donde crea el misterio, donde alimenta la curiosidad. No acusa directamente. No dice, Can Yaman es alcohólico. No, eso sería demasiado evidente, demasiado arriesgado. En cambio, la revista sugiere, deja entrever ciertas situaciones, ciertos comportamientos, que podrían indicar un problema. Utiliza un lenguaje ambiguo, lleno de sutilezas, que invita a la interpretación, que despierta la imaginación, que genera morbo. La revista supuestamente cita fuentes cercanas al actor, personas que pertenecen a su círculo íntimo. Amigos, colegas, compañeros de trabajo que, según la publicación, han notado cambios en su comportamiento. Habla de ciertas amistades que no serían del todo beneficiosas, de personas que podrían estar influyendo negativamente en su vida. Y por supuesto se menciona un estilo de vida que podría ser perjudicial, un estilo de vida que podría incluir fiestas, excesos y un consumo excesivo de alcohol. ¿Pero qué tipo de información concreta da la revista? Pues bien, mis amores, la revista habla de fiestas privadas, de eventos exclusivos, de reuniones sociales en las que Can Yaman, supuestamente, se mostraría en un estado alterado. Se mencionan conversaciones con personas que lo han visto beber en exceso, que han presenciado situaciones en las que su comportamiento no sería el adecuado. Se habla de fotografías y vídeos que, aunque no se han hecho públicos, supuestamente existen y podrían ser muy comprometedores.
Material gráfico que si se filtrara, podría dañar su imagen de manera irreparable. La revista Time. Bien menciona un supuesto cambio en su actitud profesional. Se habla de impuntualidad en los rodajes, de una posible dificultad para concentrarse en su trabajo. Se menciona la posibilidad de que, debido a su consumo de alcohol, Kanyaman no esté cumpliendo con sus compromisos profesionales de manera adecuada. Y ojo porque esto es muy delicado. Si lo que la revista dice es cierto, si Kanyaman realmente está teniendo problemas con el alcohol, esto podría afectar directamente su carrera y su imagen. Podría afectar sus contratos, sus compromisos profesionales, sus proyectos futuros. Podría incluso poner en peligro su éxito y su fama. Pero, ¿qué tan creíbles son estas acusaciones? ¿Qué tan confiables son las fuentes de la revista? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis crítico. Porque, claro, una revista de este tipo, una revista sensacionalista, siempre necesita llamar la atención, necesita vender ejemplares. Y a veces, para lograrlo, exagera, manipula la información o incluso inventa. El sensacionalismo es el pan de cada día en el mundo del corazón. Los titulares llamativos, las imágenes impactantes, las historias exageradas, todo vale para captar la atención del público. Y en este caso, la revista ha encontrado un tema perfecto, un actor famoso con una imagen perfecta, y la sospecha de un problema con el alcohol. Un cóctel explosivo. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que generalmente, este tipo de publicaciones tienen información de primera mano. Cuentan con fuentes en el entorno de las celebridades, personas que están cerca de ellas, que saben cosas que el público en general desconoce. Pueden ser amigos, familiares, representantes, personal de servicio, cualquiera que tenga acceso a la vida privada de la celebridad. Estas fuentes, muchas veces anónimas, son las que alimentan a las revistas con información privilegiada. Son las que les dan las pistas, las que les cuentan los secretos, las que les permiten publicar historias que, de otra manera, serían imposibles de conocer. Y en este caso, la revista asegura que cuenta con fuentes confiables, que su información es verídica, que no están inventando nada. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la verdad detrás de este supuesto escándalo? La respuesta, mis queridos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es muy probable que Kanyaman, como cualquier ser humano, disfrute de la vida. Que le guste salir de fiesta, tomar unas copas con sus amigos, relajarse y divertirse. Y eso, por supuesto, no tiene nada de malo. Todos tenemos derecho a disfrutar de la vida, a socializar, a relajarnos. El problema surge cuando esos excesos pueden afectar su salud, su trabajo y, sobre todo, su reputación. El problema surge cuando el consumo de alcohol se convierte en un problema, cuando se convierte en una adicción. Y aquí es donde la situación se vuelve más compleja. Porque, como ya dije, la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Están constantemente bajo el ojo público, cada movimiento es analizado y juzgado, cada error es amplificado. La presión, la fama, la agenda apretada, los compromisos constantes, todo eso puede pasar factura. La vida de un famoso es un constante estrés. Tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de lidiar con los paparazzi, con los rumores, con las críticas. Y muchas veces para sobrellevar esa presión, algunas personas pueden caer en conductas poco saludables, como el consumo excesivo de alcohol, el abuso de sustancias o la depresión. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans, los que admiramos a Kanyaman. ¿Qué debemos hacer? ¿Creer ciegamente en lo que dice la revista? ¿Juzgarlo y condenarlo sin saber la verdad? Por supuesto que no. Eso sería injusto, irresponsable e insensible. Lo más sensato es mantenernos escépticos, informarnos bien, analizar la situación con calma y, sobre todo, no sacar conclusiones apresuradas. Esperar a tener más información, a escuchar la versión de Kanyaman, a ver si se confirma o se desmiente lo que la revista ha publicado. Lo importante para mí es que si estas acusaciones son reales, y Kanyaman está teniendo problemas con el alcohol, reciba el apoyo que necesita. Que busque ayuda profesional, que se rodee de personas que lo quieran y lo cuiden, que lo ayuden a superar esta situación. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a ser vulnerables, a pasar por momentos difíciles. Y es en esos momentos cuando más necesitamos el apoyo y la comprensión de los demás. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, y todos tenemos derecho a equivocarnos.
Y en el caso de Can Yaman es importante recordar que es un ser humano, con sus virtudes y defectos, con sus problemas y preocupaciones. Y merece respeto, comprensión y, por supuesto, el derecho a la privacidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a veces las revistas sensacionalistas exageran o manipulan la información para generar morbo y vender más ejemplares. Utilizan titulares impactantes, imágenes sensacionalistas y un lenguaje dramático para captar la atención del público. Y en muchos casos, la verdad se distorsiona, se manipula, se exagera. Así que es importante ser críticos con lo que leemos y vemos, y no dejarnos llevar por los titulares impactantes. Analizar la información, contrastar las fuentes, buscar diferentes perspectivas y, sobre todo, no dejarnos llevar por las emociones. Ahora bien, más allá de las especulaciones sobre Can Yaman y el alcohol, este caso nos plantea una reflexión importante sobre la imagen pública de las celebridades, la presión que sufren y la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios para obtener una primicia? ¿Deben respetar la privacidad de las celebridades? ¿Deberían ser más cuidadosos al difundir información que podría dañar la reputación de una persona? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Y es que al final, las celebridades son seres humanos, con sus virtudes y defectos, con sus problemas y preocupaciones. Y merecen respeto, comprensión y, por supuesto, el derecho a la privacidad. La fama, la popularidad, el éxito tienen un precio muy alto. Implican una exposición constante, una falta de privacidad, una presión constante para mantener una imagen perfecta. Y muchas veces esa presión puede pasar factura, puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, incluso adicciones. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este asunto. Tienen el poder de influir en la opinión pública, de crear o destruir la imagen de una persona. Por eso es fundamental que sean cuidadosos al difundir información, que sean responsables, que no se dejen llevar por el sensacionalismo y que respeten la privacidad de las personas. En el caso de Can Yaman, la revista que ha publicado la noticia ha jugado con la ambigüedad, ha insinuado, ha sugerido, pero no ha acusado directamente. Esto le permite mantenerse a salvo de posibles demandas legales, pero al mismo tiempo, alimenta el morbo y genera expectación. Y no olvidemos que en este tipo de situaciones, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a tener datos concretos antes de emitir cualquier juicio. La verdad muchas veces se encuentra en algún punto intermedio, entre lo que se dice y lo que realmente es. Además hay que tener en cuenta que en algunos casos, este tipo de escándalos pueden ser orquestados o manipulados para beneficiar a alguien o para desviar la atención de algo más importante. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing y publicidad son muy variadas y a veces recurren a métodos poco éticos. Es posible que la noticia sobre Can Yaman haya sido filtrada o publicada con una intención oculta, con el objetivo de generar polémica, de aumentar la fama del actor, de desviar la atención de algún otro tema. O incluso de perjudicar su imagen. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo evoluciona la situación, si Can Yaman sale a dar alguna declaración, si se filtran más información, si se confirma o se desmiente lo que la revista ha publicado. Pero mientras tanto, lo más importante es mantener la calma, ser cautelosos con lo que leemos y vemos, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. En definitiva, el supuesto escándalo de Can Yaman y el alcohol es un tema delicado, que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad y la responsabilidad de los medios de comunicación. Nos obliga a cuestionarnos si estamos consumiendo información de manera crítica, si estamos juzgando a las personas sin conocer la verdad, si estamos respetando la privacidad de los demás. Así que para resumir, hemos hablado de las acusaciones de una revista sobre el supuesto problema de alcoholismo de Can Yaman, de la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de la necesidad de apoyar a las personas que pueden estar pasando por momentos difíciles. También hemos analizado la presión que sufren las celebridades, la responsabilidad de los medios de comunicación y la importancia de respetar la privacidad. Hemos reflexionado sobre la fama, el éxito, el precio que tienen y las posibles consecuencias. Y ahora, mis queridos, es el momento de la verdad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en las acusaciones de la revista? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿O creen que es todo un montaje, una estrategia para generar publicidad? ¿Piensan que Can Yaman necesita ayuda?
¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más responsables? Me encantaría leer sus comentarios, debatir y conversar sobre el tema. Déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con sus amigos, con todos los que adoran el chismecito y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de chismosos. Recuerden que aquí estamos para analizar, para especular, para cuestionar y sobre todo, para divertirnos. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más novedades y por supuesto con más drama. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos.